Claudia Sheinbaum está frita. Esa es la realidad. Pobre porque de pronto tanta oportunidad que le está dando la vida y ella sumisa, secuestrada, con unos hilos brutales que la llevan a actuar bajo las órdenes de su titiritero, del dueño de la franquicia, el dueño de ella. No tardaron ni 48 horas y fue brutal López Obrador para aterrizarla. Y bastó con que me la mandaran a llamar para que en 2 minutos dejara de opinar sobre el plan C. Y la reforma va, y vean hoy, hasta defiende la reforma. Cuando las primeras horas dijo, no, con calma, lo vamos a dialogar. Dialogar, nada. Te vienes, te jalo las orejas y obedeces. Y entonces, 200 años después que por fin una mujer gobierna este país, se van a la basura. Y 36 millones de votos que superan a la votación de López Obrador, se van a la basura. Y una mayoría que no tuvo López Obrador en las cámaras, se van a la basura. Y una oposición terrible haciendo, bueno, pues hasta desapareció el PRD, se fue a la basura. Nada de eso funciona si Claudia Sheinbaum no reacciona, o no quiere reaccionar, o no la van a dejar reaccionar. Hay un análisis bastante interesante de mi tío Quintana en El Financiero. No, Enrique Quintana hace un puntual análisis recordando experiencias que él tiene de haber platicado con expresidentes de la República. Y habla de las 3 Claudia Sheinbaum. Me gustaría retomarla y leerlas, estas facetas que él plantea, y finalmente si de verdad vamos a ver estas facetas, sí o no, porque al final de cuentas, en el barco en el que estamos, que se llama México y en el que tenemos que vivir, será tripulado por esta mujer que de inicio no sabemos si de verdad seguirá siendo tan fiel a López Obrador como lo dice. Porque, qué bruto, en cada espacio que puede, no me voy a deslindar de él. Desde la última frase, wow. Ahora el 1 de julio dijo, deslindarme de López Obrador, alejarme de López Obrador, es como alejarme del pueblo. Oh, bueno, qué poema. Qué poema. Pero está Claudia Sheinbaum en una etapa en la que tiene que decir ese discurso por obligación, por necesidad o por estrategia. Es de verdad que está bastante interesante esta columna de Enrique Quintana. Regreso de inmediato, la leemos y hacemos análisis. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de información digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Vamos a tener unos cambios de horario. Ahora, a partir de ahora, los programas en vivos de Cena de Grillos se quedan los martes, pero a las 8 de la noche. Antes eran las 9. Y Rolando la Nota con Contrarreloj, que era los martes a las 7 de la noche, ahora va a estar los jueves a las 8 de la noche. Y terminando estos programas, viene podcast a las 10:30 de la noche. Antes los podcasts martes y jueves eran a las 8 de la noche, pero ahora van a estar estos programas en vivo y terminando los programas en vivo, entra el podcast a la media hora. Así que 10:30 de la noche, martes y jueves, el podcast. Espero les guste y les acomode este horario. Aquí vamos a andar. Gracias a todos, bienvenidos. Vamos a platicar de esta columna que está bastante interesante. Comienzo a leerla, tengo que darle lectura
porque de ella va a desprender pues una realidad o una ficción. Es que de verdad está bastante interesante y más como lo plantea Enrique Quintana. En su columna de Coordenadas en El Financiero, la titula Las tres Claudias. Dice, Claudia Sheinbaum tendrá que mantener el equilibrio para tener su propia identidad, pero evitando chocar con López Obrador. Un expresidente, dice Enrique, un expresidente de la República me explicó alguna ocasión que en México hay una inevitable mutación de quien asume el máximo cargo del país. Dice Enrique que este expresidente le explicó que existe una primera fase, una faceta. La primera faceta es la faceta de candidato. En los nuevos tiempos hay que ganar elecciones y esa es la tarea del candidato. En los viejos tiempos tenía que hilar fino para empezar la construcción de su poder. Porque antes pues el PRI nada más designaba al candidato, el famoso tapado, pero entonces tenía que empezar a ganar adeptos. Los sectores del PRI, el obrero, el campesino, el popular, el empresariado. Y así se comenzaban a poner a recorrer luego los gobernadores, los principales líderes nacionales, los caciques. Bueno, pues el candidato ya designado no tanto tenía que preocuparse por ganar una elección, esa ya estaba ganada, sino tenía que tejer el poder con los poderosos con los que iba a compartir el país. Hoy no. La faceta del candidato es, eres candidato y hay que ganar. Y ganar de veras. Otra faceta es la que asume como candidato triunfante y también conocido como presidente electo. Desde que ese hecho sucede, el presidente en funciones empieza a perder el poder real, pero mantiene el control de las instituciones. El candidato triunfante, dice Enrique que le describió el expresidente, que el candidato triunfante tiene que tolerar los últimos días del presidente saliente. Que así le dijo el expresidente con el que platicó, mira, en esa etapa tienes que tolerar los últimos días del presidente saliente. No lo puede ignorar, pero necesita poco a poco establecer su condición de poder emergente. Y finalmente llega la toma de posesión y con ella el poder legal. Sin embargo, ya es la tercera faceta. En el primer año de gobierno debe continuar el proceso de construcción del poder real que tiene, más allá del que la ley le otorga. Sí, está clarísimo, en el primer año. Y para eso de pronto dan golpes en la mesa y meten a la cárcel a Elbester Gordillo, a La Quina, y se dan todo este tipo de cosas, o a Rosario Robles. Aunque este proceso ha cambiado al paso de las décadas y hoy tiene particularidades, mantiene algunos rasgos que estamos apreciando con la singular transición política que hoy estamos atestiguando entre López Obrador y Claudia Sheinbaum, aunque sí es un poco diferente a las etapas que vimos antes. Hay tres particularidades en este proceso. La primera es que asciende a la presidencia de la República por primera ocasión una mujer. Ese solo hecho implica cambios importantes, muchos de los cuales aún están por verse. Y lo interesante del asunto, ya son dos mujeres las que tienen los principales poderes de esta nación. Claudia Sheinbaum y Norma Piña. Qué interesante. Y Claudia Sheinbaum quiere desaparecer a una mujer, a Norma Piña. Habrá que esperar en el Senado y en la Cámara de Diputados cómo quedan las mesas directivas de la legislatura. Y en una de esas es mujer, la que presida el Congreso. Y entonces tendríamos tres mujeres. Bueno, lo que le queda a Norma Piña después de la intención de desaparecerla.
La segunda faceta, es que desde 1982, hace 42 años, no se veía un proceso en el que el partido que ganó la presidencia tuviera mayorías calificadas, real en la Cámara de Diputados y virtual en el Senado, solamente por 3 votos que les falta. Desde 1982 no se veía esto. La tercera es que nunca en la historia moderna de México vimos a un presidente, AMLO, que aún tiene un extraordinario poder debido a su popularidad y trascendencia. Es decir, en el pasado lo que ocurría es que, de verdad, por aquí ganaba el nuevo, por aquí designaban, ni siquiera era la elección. O sea, el día de la elección, ¿saben cuál era? Digo, para las nuevas generaciones y para recordar todos los que ya estamos abuelitos. No, pero la verdad, los que logramos vivir los cambios pasados, la elección realmente era el día que destapaban al tapado. Ese era el día de la elección. Ya lo demás era mero trámite. Lo más importante era cuando ya definía el partido, que era el dedo del presidente, quién iba a ser el que seguía en el cargo, a suceder al presidente. Ese día era el bueno, y a partir de ese momento era impresionante. Por eso siempre han reconocido todos los políticos la institucionalidad del PRI. Porque a partir de ese momento el besamanos era impresionante. A partir de ese momento el tapado se convertía en el presidente virtual y todos se empezaban a alinear. Era impresionante. Y a partir de ese momento se comenzaban a alejar del presidente en turno. Incluso un presidente tan poderoso como Carlos Salinas de Gortari le pasó. Y luego le matan a Colosio, y aunque Zedillo era muy gris, aún así la institucionalidad del PRI hizo que Zedillo se convirtiera en el líder y lo comenzaron a arropar y dejaron a Salinas a distancia. Ya se da la elección y peor, en lo que todo el mundo se acomoda y quiere tener el hueso y mantener sus privilegios, se alejan del que se está yendo y se acercan al que les puede garantizar. Sí ocurría así. El problema con López Obrador es que no ocurre así. O mejor dicho, no se ha dejado. Y él con la fuerza que tiene, ha sometido a Claudia Sheinbaum, a diferencia de las sucesiones pasadas. Ya conocimos... A ver, la tercera... Sí. Ya conocimos a la primera Claudia Sheinbaum, de las primeras 3 facetas. Fue una candidata muy disciplinada que hizo una precampaña y luego una campaña y se la pasó toda la vida haciendo campaña, siguiendo una estrategia consistente que acabó rindiéndole frutos. Más todo lo que sabemos que hicieron los degenerados electorales. Conocimos que no es una oradora que despierte pasiones. No, bueno, de verdad que lo peor era escuchar un discurso de Claudia Sheinbaum. Pero sí con capacidad de hacer presencia, de sumar presencias y atraer partidarios. No, pues sí, claro. Pues todo el mundo se quería alinear cuando veían que la oposición nomás no despegaba. Podríamos resumir que como candidata fue una política que mantuvo una eficacia y los resultados le favorecieron. Fueron contundentes frente a la oposición. Esa sería la faceta, una candidata que hizo su chamba. Lo que le falta aquí a don Enrique es ponerle que tuvo más de 22 mil millones de pesos, 37 millones de afiliados a programas sociales, un ejército de más de 137 mil, de 37 mil, no de 37 mil servidores de la nación, gobernadores, presidentes municipales, toda una estructura y un aparato brutal. Y súmele eso al INE. No, bueno, pues sí.
Así yo también podría ser un pinche candidato eficaz, sin duda. Pero bueno, finalmente lo hicieron. Lo hicieron y no hubo quien se les parara enfrente a decirles no, a detenerlos. Al contrario, la oposición se puso de pechito para muchas de estas cosas, como la del INE. La segunda faceta de Claudia es la que se está viendo ahora, la que necesita caminar en un delicado equilibrio, por la tensión que implica el que López Obrador continúe como presidente constitucional y como el político con más fuerza en la historia moderna, y la necesidad de construir el poder que habrá de ejercer por los siguientes 6 años. Inclusive dice Raimundo Riva Palacio que el primer año de gobierno va a ser su 7º año de gobierno de López Obrador. ¡Qué fuerte! Una de las expresiones de esta tensión es la formación del gabinete. Dice Enrique Quintana: puedo asegurarles que los nombramientos hechos por Claudia Sheinbaum no satisfacen de todo a López Obrador. Quizá él hubiera querido a algunas personas en otras posiciones y ver en primera línea a personas que no estarán allí. Bueno, la primera fila de gabinete, pues ahí va. Como que muy de Claudia Sheinbaum. En el segundo ya así como que, cabrón. Pero el tercero ese es López Obrador, o se jodió. Sí, que son los nombramientos más importantes, Sedena. Pero ni modo, dice. Ha tenido que asumir las decisiones, López Obrador ha tenido que asumir las decisiones de Claudia Sheinbaum. Es obvio que no va a estar ajeno en este proceso. Va a buscar intervenir, como ya lo hizo con el calendario de la reforma judicial y con el calendario de Claudia Sheinbaum, porque le impuso una gira de agradecimiento por todo el país. Lo que la traes aquí, mira mi reina, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que... Dice Enrique Quintana: hemos comentado que Claudia Sheinbaum tendrá que mantener el equilibrio para tener su propia identidad, pero evitar chocar con López Obrador. No, ya lo vimos, que sí está evitando chocar con López Obrador. Serán 3 largos meses caminando en el filo de la navaja. No, porque... Claudia alineadita, papá. Quizá los más difíciles que vaya a tener la virtual presidenta electa en toda su vida. Y porque de pronto le hablan al oído, imagínense: no, Claudia, no seas pendeja, pues López Obrador que te deje gobernar y bla, 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 bla. A partir del 1 de octubre empezaremos a conocer a la tercera Claudia, la presidenta constitucional, que a lo largo de los meses va a ir construyendo su poder y definiendo el rumbo de su gobierno en la práctica. Dice Enrique Quintana: seguiremos comentando este tema. Bueno. Yo, la verdad, soy de los que apuesta hasta el día de hoy que Claudia no va a entrar en la tercera etapa. No es una sucesión normal. Claudia no se gana. A ver, hay una diferencia y se le olvida a Enrique Quintana algo importante. En las sucesiones pasadas, inclusive en la del PRI, los presidentes tenían a sus gallos. Pero muchos de los que llegaron a ser su sucesor no eran los que ellos tenían en mente, sino al pasar de los meses y el ejercicio de gobierno y de política, se iban afianzando e iban haciendo el descarte. Hay un libro, por cierto, muy bueno que se llama Antropología de la Sucesión Presidencial. Qué libro tan fantástico para entender cómo es que es el proceso de selección de candidatos de aquel entonces, del otrora poderosísimo PRI. Pero sí te da como si hay ciertas conductas, pero también ciertas estrategias. Para más claro, Gustavo Díaz Ordaz no tenía en mente que fuera Echeverría. De hecho, era el último. Ni siquiera por aquí le pasaba.
Gustavo Díaz Ordaz tenía muy en claro a quién iba a poner y lo puso a cargo de la organización de los Juegos Olímpicos y de la seguridad de los Juegos Olímpicos. Se sabe que Echeverría le calentó el movimiento estudiantil, provocó metiendo golpeadores para provocar que las escuelas se levantaran y terminó con el fatídico 68, el Tlatelolco del 68, que le costó entonces al responsable de la seguridad de los Juegos Olímpicos que Díaz Ordaz terminara decidiendo no dejarlo pasar. Y Echeverría aprovechó que él tenía el botón del incendio para apagarlo. Y le comenzó a ayudar a Díaz Ordaz a calmar las cosas. Lo único que hizo fue dejar de estar desmadrando el país y confrontando a los estudiantes. Y Díaz Ordaz, que estuvo secuestrado entonces, digo, por Echeverría, porque Echeverría, pues llegó el momento que era su única solución, pues terminó Díaz Ordaz decidiéndose por Echeverría. 2 años después, Díaz Ordaz declaró que era una de las decisiones en su vida política de la que más se había arrepentido. Luego vino el nombramiento de Echeverría a López Portillo. Ahí fue completamente diferente. Echeverría sí buscaba un sucesor a modo. Y Echeverría tuvo gallos que se movilizaron en las fuerzas internas del partido y trataron de descarrilarle la sucesión y imponerle al presidente. Pero Echeverría logró después de todo sacar la sucesión de su amigo, lo nombra y finalmente López Portillo, en la tercera faceta de la que habla aquí Enrique, pues López Portillo termina traicionando a Echeverría. Y López Portillo se da cuenta que es el machuchón del país y se dio vuelo y al primero que le dio cuello fue Echeverría. Cosas interesantes. Echeverría, cuando entra López Portillo al poder, Echeverría conservaba el teléfono rojo. El famoso teléfono rojo sí existió. Y Echeverría tenía contacto con todos los secretarios. Ya no siendo presidente, ¿eh? Y López Portillo, el día que tomó la decisión de ponerle un hasta aquí a Echeverría, porque lo traían jodido, las decisiones que tomaba López Portillo pasaban primero por la mano de Echeverría, hasta que López Portillo le dio cuello a Echeverría. Y luego vino la sucesión con Miguel de la Madrid. Un Miguel de la Madrid bastante gris, pero que le permitió a López Portillo maniobrar para que no fuera perseguido por ciertos políticos que se la querían cobrar y le quisieron imponer candidatos. Entonces, lo que hemos visto es que muchas decisiones al interior muchas decisiones personales de los presidentes para dejar un sucesor no necesariamente tenían que ver con su afinidad por alguien, sino eran por su necesidad de. Pero también pudimos ver acciones tan brutales como este enfrentamiento entre Bartlett y Salinas de Gortari para imponerse como candidato en la decisión de Miguel de la Madrid. Y entonces, lo que nos enseñó las sucesiones presidenciales es que muchos presidentes se ganaron su lugar. Uno de ellos fue Colosio. Colosio no era el candidato de Salinas. Colosio tuvo que hacer un movimiento muy fuerte al interior del PRI y creó una cosa
una organización alterna, el movimiento territorial. Y con el movimiento territorial, que lo organizó estando en la sede Sol, logró poner contra las cuerdas a Salinas de Gortari, demostrándole que él tenía el control social, la base social. Y al final de cuentas terminó decidiéndose por Colosio. Hay muchos candidatos que hicieron lo que tenían que hacer políticamente para que el presidente al final tomara la decisión por ellos, pero no necesariamente eran el gallo de ellos. En el caso de Claudia Sheinbaum y López Obrador es diferente. Claudia Sheinbaum jamás hizo algo para ganarse su lugar. Claudia Sheinbaum solamente se dejó guiar por López Obrador. López Obrador desde el inicio tomó la decisión que era ella. Desde el inicio acomodó las cosas para que fuera ella. Desde el inicio comenzó a bloquear la intención de cualquier otro que no fuera Claudia Sheinbaum, y le acomodó el proceso interno, y le acomodó las cosas, y le dio los reflectores, y la cubrió, por ejemplo, cuando fue a la línea 12. Finalmente López Obrador terminó construyendo a Claudia Sheinbaum. Entonces, a diferencia de un Colosio que se le impuso a Salinas, a diferencia de un Salinas que le ganó a Bartlett y se le impuso de la Madrid, a diferencia de un Echeverría que le ganó a Gustavo Díaz Ordaz, miren de quiénes estamos hablando, se ganaron sus lugares, y entonces cuando son designados presidentes electos, tomaron el control y relegaron al presidente en turno. Y ya como presidentes en funciones, hasta exiliaron al presidente que estaba saliendo. En el caso de Díaz Ordaz lo mandaron a España. A España, ¿no? Pero, bueno, lo exiliaron. Le dieron una embajada, pues. Pero el tema es ese. Se convirtieron en presidentes muy poderosos. Muy, muy poderosos. Que podían tomar decisiones como le ocurrió a Peña Nieto con López Obrador. Al final de cuentas, cuando Peña Nieto se da cuenta que López Obrador lo va a arrollar y que era mejor negociar con él para que no lo persiguiera, terminó entregándole el gobierno 6 meses antes de que entrara. Aquí estaba electo López Obrador, y por aquí López Obrador ya estaba haciendo la consulta del aeropuerto, consultas de otras cosas, sentándose, y Peña Nieto se desdibujó y se fue por la puerta de atrás. López Obrador tenía ya el mando sin ser el presidente en funciones. Pero Claudia Sheinbaum no tiene ese poder. Porque Claudia Sheinbaum, insisto, ella no lo construyó. A ella la construyó López Obrador. Y entonces todos aquellos que de pronto apuestan a que Claudia Sheinbaum va a tomar el control, puede ser. Sí, claro, puede suceder. Puede ser que le entre la ambición y se dé cuenta del poder inmenso que tiene, y entonces le dé una madriza a López Obrador. Pero ¿saben qué? Yo creo que eso va a pasar ya como en el 4º, 5º año de gobierno. Sería de verdad sorprendente que López Obrador, que Claudia Sheinbaum traicionara a López Obrador. Sería sorprendente, sería algo que no estaba en el guión. López Obrador ha construido perfecto la candidatura de Claudia para tener la tranquilidad de que no lo va a perseguir nadie, ni a él ni a sus hijos. La elección de Claudia significa no solamente que él esté mandando detrás del poder, sino su supervivencia. Y por eso acomodó a Claudia Sheinbaum al costo que fuera. Y por eso yo dudo muchísimo que Claudia Sheinbaum llegue a la tercera etapa. Claudia Sheinbaum se va a mantener en la segunda etapa todo el sexenio. ¿Y cuál es la segunda etapa? No pelearse con López Obrador y mantener el equilibrio. Esa es la etapa que yo le veo a Claudia, los 6 años.
No creo que la deje, que la deje que se le imponga. Porque al final hay un remedio para López Obrador, que todo lo ha hecho planeado: la revocación de mandato. A Enrique Quintana aquí se le olvida algo. En todas las sucesiones anteriores, jamás tuvo la oportunidad, o se tuvo la oportunidad de remover a un presidente en funciones. Esta es la primera vez que vamos a poder ver que un presidente caiga. Con el poder que tiene López Obrador, con esta feligresía que tiene, de verdad, con una adicción a su imagen, de verdad, con todos estos zombies que tiene de seguidores, López Obrador podía ir a una revocación, convocarla y pegarle un susto a Claudia. Y Claudia lo sabe. Claudia ganó 36 millones de votos, sí, pero fue un referéndum para López Obrador, no para Claudia Sheinbaum. No nos equivoquemos. Y escogí esta porque de pronto escuchas muchas voces de opinólogos, de políticos que creen que Claudia Sheinbaum se va a independizar de López Obrador. Yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Ojalá y lo haga ella. Digo, la verdad, ojalá y lo hiciera ella. Y no por ella. ¿Saben por quién? Por las mujeres. Porque se han tardado tanto en que sean consideradas. Tanta lucha del feminismo, tanta lucha de las mujeres apuntalando para que les abran las puertas de los espacios públicos, y por primera vez llega una mujer a la presidencia para que termine siendo una mujer sumisa a un hombre que le tiene el pie en el pescuezo. Qué deprimente para las mujeres que originalmente Claudia Sheinbaum termine siendo la nueva Juanita, porque el que manda realmente sea López Obrador. Sería catastrófico para el movimiento de las mujeres. Y sería muy interesante si una mañana amanece Claudia Sheinbaum decidiéndose en mandar al carajo a López Obrador. ¿Qué opinan ustedes? Dejen aquí sus comentarios, será bastante interesante leerlos. Estamos especulando, digo, es el tiempo de especular, pero hay muchas cosas que desde hoy nos indican que algunas no van a tener cambios. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll. Cuídense mucho del agua, de las lluvias. Vamos a estar pendientes. Yo los veo en un siguiente podcast, pero antes suscríbase al canal. Dele click a la campanita, comparte el video, comente el video, dele like o dislike. Y gracias de verdad por sus aportaciones. De verdad lo aprecio mucho. Yo los veo en el siguiente video. Adiós.